este living de alguna manera tiene el objetivo de encontrarnos con profesionales, investigadores, amigos de la casa, que bueno, que venimos compartiendo como este camino, ¿no? De mirar la universidad, sobre todo proyectar la universidad, Gabriel. Así que bueno, bienvenido a las Butacas Amarillas. Gracias. Gabriel Kaplun, grado 5, investigador, docente desde el año 1991. Sí, mirá vos, más de 30 años. Unos añitos. ¿Qué se siente ser docente después de 30 años de la Universidad de la República? Bueno, la Universidad de la República es mi casa y la siento tan mía que no me imagino afuera. Es decir, estaba cuando empecé a trabajar en la universidad en muchas otras cosas y hasta hace una década capaz que todavía estaba en demasiadas otras cosas, pero finalmente este es mi lugar y es un lugar tan abierto, con tantas posibilidades. Cada vez que entran estudiantes yo les digo, ustedes no entraron a la facultad o a una carrera, entraron a una universidad enorme que les abre un mundo. Qué lindo. Me gustó mucho esto de pensar a la universidad como una casa abierta, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de este concepto también de apertura, de abrir y de abrirnos, ¿no? Y compartir esta gestión y lo que la universidad tiene como objetivos. Antes de que vos estuvieras acá, nos acompañó Roberto Kramerman y estuvimos conversando un poquito con él sobre los modelos de gestión, ¿no? Fue una entrevista muy interesante. Y bueno, pensando en continuar sobre ese tema, ¿no? Si pensando en modelos de gestión nos ubicamos en esto de, bueno, abrir la casa, construir juntos, participar en las opiniones. Vos estás ahora trabajando en la línea de gobierno abierto, ¿no? Sí. Contanos un poquito de qué va, si tuvieras que definir o definir las principales características de esta mirada. Mira, la idea de gobierno abierto nació un poco más de 10 años atrás, 12, 13 años. Una iniciativa además que tuvo que ver específicamente con el gobierno de Obama en Estados Unidos, en un momento donde estábamos y seguimos, pero un poco distinto, en dos cosas casi complementarias, pero quizás contradictorias. Por un lado, un descrédito de la democracia, una desilusión con las democracias. Eso además se empeoró mucho en los últimos años y si miramos la región de modos radicales, ¿no? Cada vez más hay latinoamericanos que dicen que un gobierno democrático está bien, pero que si no fuera así, mientras le resuelvan los problemas, todo bien también. Eso es grave, ¿no? Eso se ha ido midiendo, el Latinobarómetro, por ejemplo, lo mide, y es duro de ver eso. Uruguay menos, por suerte, pero no deja de haber algunas señales de alarma muy preocupantes. Y junto con eso, una ilusión que había más quizás hace 20 años, y es que las tecnologías podían ser un factor de democratización de las sociedades y del mundo, porque nos permiten comunicarnos a todos con todos. A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, muy unidireccionales, está la posibilidad de que cada uno tome la palabra, diga lo que quiera, lo escuchen todos, lo escuchen todas. Esa ilusión estaba todavía muy fuerte 10 años atrás y yo mantengo la ilusión. Pero, y habemos unos cuantos que la mantenemos y creemos que incluso que hay que cultivarla con mucha fuerza y alimentarla y fogonearla, pero hay que reconocer también que Internet hoy es más bien visto como un problema para las democracias. Porque la proliferación de falsas noticias, la desinformación, la manipulación, el poder de algunas empresas dueñas de esos lugares que llamamos redes sociales, comunidades virtuales, todo eso ha hecho un mundo más bien hostil a la idea de democracia. Pero eso estaba presente unos cuantos años atrás y empezó a fortalecerse la idea de que se podía y se debía combinar dos cosas. Por un lado, esfuerzos por fortalecer las democracias con 2 o 3 ingredientes claves: más transparencia, más facilidad de acceso a los servicios para los ciudadanos y más participación ciudadana. Esas 3 ideas y algunas otras, ¿no? La rendición de cuentas más públicas, que tiene mucho que ver con la transparencia, esas cosas junto con el aporte de las tecnologías a todo eso. El aporte de las tecnologías para la transparencia es bastante obvio, ¿no?
o puede serlo. Que cualquier organismo público tenga en su página web un montón de información disponible es un primer signo de transparencia. Pensemos unos cuantos años atrás qué difícil nos era acceder a algunas informaciones de cualquier organismo, también de la universidad, podríamos decir, ¿no? En la universidad a esta altura estamos muy acostumbrados a que algunas cosas tienen grados muy interesantes de transparencia. Cualquiera podía ir a un consejo de una facultad, eso es viejo en la universidad y no es algo habitual, ¿eh? Pensemos en todo el Estado uruguayo y pensemos en los estados en general, no era tan habitual. En ese sentido, ya teníamos una universidad muy abierta. Ahora, que todo el mundo pudiera ir no quiere decir que todo el mundo fuera. Que todo el mundo pudiera saber qué se iba a discutir no quiere decir que todo el mundo lo supiera, pero ya hace muchos años que ahí sí las tecnologías han tenido un papel, eso se ha ido haciendo mucho más transparente. Volviendo a la universidad también, ya teníamos y tenemos algo como el cogobierno, estamos tan acostumbrados que a veces no nos damos cuenta, pero no es tan fácil y diría es imposible en otros espacios del Estado que los ciudadanos se involucren en la gestión, en las decisiones, en la toma cotidiana de decisiones. Bueno, eso la universidad ya lo tiene hasta cierto punto. Sí. Yo creo que ahí todavía tenemos deudas interesantes. Muy para adentro, sí. Estudiantes, docentes, egresados. Alguien dice que los egresados son el afuera. Sí, pero no del todo, ¿no? Siguen siendo un poco el adentro, porque son universitarios. Ex estudiantes, algunos que vuelven además, muchos que vuelven a la universidad por posgrados o educación permanente, pero seguimos siendo los universitarios. Quizás a esta universidad todavía le falta abrirse más, no a la sociedad que estamos muy abiertos, yo lo decía al principio, pero a la incidencia directa de otros y otras en nuestras decisiones, ¿no? Ahí es donde todavía quizás nuestro modelo de gobierno tiene cosas para pensar y hacer, ¿no? Ahí está. Que en el Estado uruguayo y en muchos estados del mundo con este movimiento del gobierno abierto o con otros que tenían otro origen, se viene dando. Pensemos, por ejemplo, en América Latina, los presupuestos participativos, que nacen por los 90 en Porto Alegre y que se fueron expandiendo y que coinciden con una época en que Uruguay ya estaba experimentando con cosas así, la descentralización de Montevideo. Justo este fin de semana tuvimos elecciones de presupuesto participativo, de concejales. Bueno, eso es viejo, con sus debilidades, con sus problemas, pero ahí está esa posibilidad de que cualquier ciudadano incida de algún modo en decisiones que importan. Pero pensemos también en una América Latina que tiene tradiciones participativas muy antiguas, ¿no? Las comunidades indígenas de toda la zona andina, por ejemplo, tienen eso en su piel, mucho más metidos. Uruguay no tiene esa historia, pero tiene otras, ¿no? que hacen mucho a estas tradiciones. ¿Qué hacen las tecnologías ahí? ¿Qué pueden hacer? En eso es en lo que estoy trabajando ahora, es uno de mis focos y pasiones, diría yo, con un equipo súper lindo, muy interdisciplinario, multidisciplinario que integra estas cuestiones, ¿no? La comunicación, la mirada desde la política, de la ciencia política y de las ciencias sociales y las tecnologías, por eso tenemos compañeros de la Facultad de Ingeniería trabajando con nosotros en ayudar a pensar eso. Ahí está. Gabriel, y contanos un poquito, si tuvieras que señalar, digamos, algunos hitos que para ustedes son importantes a la hora de trabajar este tema en la universidad, ¿no? Trabajar esta cuestión de decir, bueno, la toma de decisiones a nivel de la Universidad de la República. Si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuál es la hoja de ruta para trabajar en este tema? Sí, yo no me animo a hablar de una hoja de ruta todavía. Hemos venido trabajando con algunas instancias del gobierno de Uruguay. Ayudamos, por ejemplo, a montar algo que existe, aunque pocos conocen, que es una plataforma de participación ciudadana que pueden usar todos los organismos públicos, pero no todos usan. Es verdad. Y que AGESIC existe, lidera ese proyecto. Eso lo hicimos con AGESIC. Y venimos de una experiencia muy reciente, recién terminada, de pensar cosas parecidas, pero bien distintas con sociedad civil. Y, por ejemplo, el viernes pasado estábamos dando una mano en un movimiento explosivo que hay ahora alrededor de un problema en Punta Ballena, no sé si, supongo que todos se entienden, claro que ¿no? Que está lleno de recursos web, internet y demás súper interesantes, desde los más
conocidos como firmar digitalmente, hasta otro montón de cosas que estuvimos conversando con ellos. Con la universidad tenemos pendiente una conversación ahora en los próximos días para pensar algunas cosas juntos, pero yo diría, ya tenemos mucha información disponible digitalmente, eso es muy bueno. No siempre es la más amigable posible, ahí todavía hay que pensar cosas, ¿no? Cosas incluso muy prácticas, como buscamos en un enorme PDF de un expediente un dato cuando es una imagen y no es texto, ¿no? Por ejemplo, para decir cosas hiper prácticas, pero que le hacen también esta cuestión. Claro que sí. O cómo encontramos qué documento aprobó el Consejo Central o el Consejo de una facultad cuando en las resoluciones los documentos ya no están. Para mencionar cosas súper prácticas. Pero en materia de datos disponibles para todos hay mucha cosa, aunque hay todavía mucho para hacer. Tenemos también un avance que se dio casi a prepo en usar herramientas digitales para los organismos de cogobierno. Tuvimos que hacerlo en la pandemia, aprendimos a hacer algunas cosas y muchas de ellas siguen todavía y resultaron incluso, yo diría, una ventaja que no habíamos imaginado, ¿no? Para que participen con más facilidad desde gente que está lejos, en el interior, o que vive lejos incluso en la misma ciudad, hasta los egresados que muchas veces dicen, no, hacémelo por Zoom, porque yo estoy trabajando y salgo demasiado justo, ¿no? Así puedo estar en ese consejo de facultad o en ese claustro o en cualquier otro organismo. Pero todavía me parece que ahí todavía hay mucho para pensar y hacer. Es posible quizás que podamos ayudar a tomar mejor decisiones con herramientas potentes que ya existen. Podríamos crear algunas herramientas específicas que hagan juego con las que ya tenemos, que se integren con las que ya tenemos para decidir mejor algunas cosas. Ahí hay mucho de pensar lo tecnológico, pero también siempre con el cuidado de pensar la gente, porque a veces nos parece que poner una herramienta resuelve todo y esa herramienta dependerá mucho de cómo se use, ¿no? Tenemos ya un montón de herramientas disponibles, pero para poner un ejemplo sencillo, los órdenes del día de un consejo de la facultad tienen, o de la universidad tienen a veces 100 puntos, y las resoluciones también. ¿Quién puede realmente digerir todo eso? ¿Quién hace un trabajo de síntesis y ayuda a que, por ejemplo, todos los docentes, estudiantes y graduados de una facultad se enteren de lo que está pasando en esos espacios de cogobierno? Que enterarse no es decidir, pero al menos estar al tanto ayuda mucho. Se enteren antes de qué se va a discutir, se enteren después de lo que fue resuelto. ¿Alcanza con esa masa de información enorme? Yo creo que no. En mi facultad, por ejemplo, y me consta porque estuve en el Consejo Central y algunos compañeros promovieron medidas muy sencillas como una hojita al final de cada consejo diciendo esto fue lo principal, vean en todo caso lo que quieran, ayuda mucho. Lo estamos haciendo, por ejemplo, entre los docentes de esta facultad y agradecen todos, ¿no? Porque no era fácil. Entonces, esas cosas ya están en marcha, pero yo creo que podríamos pensar muchas otras. Cómo decidimos cosas, cómo tenemos toda la información que necesitamos para discutir, cómo además pensamos estos espacios como espacios múltiples, porque no podemos pretender que todo el mundo quiera y pueda lo mismo. Uno quiere participar en algunos espacios, pero no en todos. Y tiene que tener la posibilidad de optar bien por esas posibilidades. Y lo otro es que eso no puede, no debe ser pensado fuera del mundo presencial tradicional, que es clave también. Porque si no, también corremos el riesgo, y en parte lo corrimos, ¿no? De que se nos vacíen espacios físicos. La veo por allá, Gabriela Facciola, hemos compartido durante años, compartimos el equipo, el Comité de Gestión del Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo. Y una preocupación que hemos conversado, ¿no? Es, hemos hecho edificios preciosos que a veces están un poco vacíos de vida. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese mundo
digital no nos vacíe más espacios preciosos que tenemos y que necesitamos ocupar, y ocupar muy bien, porque como decía Mario Benetti hace años, ¿no? En este mundo lleno de internet y otras navegaciones, el beso artesanal, el abrazo sigue siendo un medio de comunicación imprescindible. Necesitamos el encuentro del cuerpo, de los cuerpos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estas tecnologías que ya no son nuevas nos ayuden a encontrarnos más, a dialogar más, a decidir juntos mejor y a ser juntos mejor? Me parece que ahí tenemos un desafío que va de la mano con el abrazo, con el cuerpo. Qué lindo. No tengo más nada para agregar a esta entrevista. Muchas gracias por compartir este ratito en este living. Gracias por compartir tu abrazo con nosotros. Y bueno, después queremos saber un poquito más sobre este proyecto tan interesante y bueno, compartir también los resultados al que se llegue y quizás lo podamos hasta presentar en algún momento, ¿no? Exacto. Porque va a ser también parte de nuestro crecimiento como universidad. Sí, no dije que está recién bautizado. Se llama... ¿Cómo se llama? Participa, Laboratorio de Participación y Tecnologías. ¿Y tiene algún lugar? ¿Lo podemos encontrar en algún lado? Por ahora Todavía somos no. una entidad virtual que nos reunimos en cualquiera de las 3 facultades que están involucradas y quizás se abra a otras facultades. Bien, pero lo vamos a seguir. Bueno, seguimos aquí en Feria Modular. Muchas gracias, Gabriel. Gracias.